Las monarquías asiáticas desafían a la historia. En la era moderna de la democracia, los mundos tradicionales, el misterio y los ritos causan una fascinación y un respeto superiores a los de cualquier otra época. Los monarcas son símbolos de continuidad, conexiones vivas con el pasado, amadas y odiadas a partes iguales. La mitología es la clave de la increíble supervivencia de las monarquías asiáticas. En ningún otro lugar se cumple esta regla con más verdad que en la considerada la monarquía más antigua del planeta, Japón. En la ciudad más moderna del mundo hay un hombre que mantiene las distancias con la gente y los medios de comunicación. Poco se sabe de lo que ocurre tras las puertas del Palacio Imperial. El emperador de Japón siempre se ha caracterizado por su secretismo y el mito. La participación de esta monarquía en la Segunda Guerra Mundial sigue siendo uno de los temas más controvertidos del Japón actual. Yo creo que debería haber dimitido. Muchos creen que el emperador Hirohito fue clave en los esfuerzos de Japón durante la guerra. La posición del emperador no está exenta de controversias. En los últimos 30 años, la extrema derecha de Japón se ha apropiado de la figura del emperador como símbolo del nacionalismo japonés. Japón podría dejar de existir si desaparece el sistema del emperador. El sistema del emperador lleva milenios en el corazón del gobierno de Japón. ¿Cómo ha sobrevivido? Y dada la controversia que crea, ¿qué futuro tiene la monarquía en Japón? Me preocupa que la vida de la familia real se quede en agua de borrajas. Monarquías asiáticas, Japón. Los emperadores de Japón son un enigma. Los japoneses afirman que son la monarquía más antigua del mundo. Se dice que el primer emperador, Jimmu, reinó en el año 660 a.C. Desde siempre, el emperador japonés ha estado rodeado de cierta mitología. Cuentan que el primer emperador descendía directamente de la diosa del sol, Amaterasu. Hasta 1945 se creía que el emperador era divino, sus decisiones inmutables y su poder absoluto. Para conmemorar el discurso con el que el emperador Hirohito dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial, todos los años, el 15 de agosto, se reúnen 150.000 personas para honrar a los soldados caídos en el santuario Yasukuni, el único lugar de Japón donde las ideas del emperador y la guerra de Japón encuentran resistencia. El Yasukuni es un tema muy complejo y un lugar complicado también. Es un santuario imperial donde la simbología es muy evidente. El emperador todavía realiza ofrendas a dicho santuario. Aunque el emperador renunció a su carácter divino tras la Segunda Guerra Mundial, todavía hay sectores de la sociedad japonesa que creen que es su deber vivir y morir por quien ellos llaman Hijo del Cielo. Cuando salimos en campaña vestimos uniforme. Es mi indumentaria diaria, mi traje de faena. Llevamos uniforme porque es la vestimenta de batalla. Cuando vamos así vestidos, estamos preparados para morir en cualquier momento. Hemos venido a luchar. Si llevamos el uniforme, es que estamos preparados. Con el traje destacamos entre la multitud. Y destacar significa que nos cogerán si hacemos algo equivocado. Pero estamos preparados para eso también. Por eso llevamos uniforme.
Todos los años, en Yasukuni, tiene lugar un enfrentamiento verbal y físico entre los partidarios y los opositores del emperador. Creo que el sistema imperial resulta problemático para la sociedad japonesa. Una de las razones tiene que ver con el problema de las responsabilidades por la guerra, que no se ha resuelto aún. Además, el sistema imperial sofoca la democracia de la sociedad japonesa. Muchos japoneses creen que el exemperador Hirohito debería haber abdicado o al menos haberse disculpado tras la guerra. Por eso todos los años los partidarios de izquierda se manifiestan contra el santuario, el emperador y las celebraciones que recuerdan la guerra pasada. Yasukuni en sí no solo glorifica a aquellos individuos que fueron a luchar durante la guerra, sino también a todo el conjunto de soldados que lucharon en las distintas guerras del último siglo. Yasukuni es un santuario sintoísta, la religión nacional de Japón, que se basa en el culto a los ancestros. Al venerar a los 2,5 millones de soldados como si fueran dioses, la gente rinde culto, más que conmemorar simplemente los hechos. Y al emperador se le ve como cabeza del sintoísmo. Para la temida facción derechista, Yasukuni y el emperador representan los dos aspectos más sagrados de su día a día. Desde tiempos de Amaterasu y el nacimiento de nuestra nación, el emperador ha sido un santo, un dios viviente entre nosotros. Es la celebración del mito del emperador y el militarismo abierto y extravagante de los nacionalistas en Yasukuni lo que enardece el sentimiento no nacionalista. Por favor, imaginen a soldados, a nazis, al partido nazi, con esos uniformes y realizando desmovilizaciones en el centro, celebrando. Hitler era un gran hombre. Está sucediendo en Japón, de verdad, porque el emperador japonés no se ha responsabilizado de lo ocurrido en la guerra. La monarquía japonesa es un rehén del pasado. Su sola existencia está en peligro por el papel que supuestamente desempeñó Hirohito en la Segunda Guerra Mundial. Muchos japoneses no saben que Hirohito, en realidad, invadió los países asiáticos del Pacífico, provocó la Segunda Guerra Mundial y mató a más de 20 millones de inocentes. Cuestionar el papel del emperador o los actos de Yasukuni lleva a represalias por parte de la derecha que supuestamente está asociada a la mafia japonesa, la Yakuza. A veces, las facciones de derecha vienen y gritan los nombres de los periodistas que no les gustan. Pero es algo que pasa en todos los países con libertad de expresión. Tienen la libertad de hablar y protestar. Aunque si deriva en violencia, ellos llevarán las de perder. Al igual que en Reino Unido, la gente debate sobre si la familia real debe desaparecer o no. Incluso la BBC emite reportajes al respecto. Sin embargo, aquí en Japón, los medios de comunicación públicos, la emisora NHK y los periódicos importantes, ni siquiera cuestionan el papel de emperador y emperatriz. Muchos historiadores creen ahora que el emperador fue el eje central del poder bélico de Japón.
Tras la guerra, Hirohito recibió el perdón de las tropas de ocupación estadounidenses que le permitieron permanecer en el trono. Desde aquel momento, la existencia continuada de dicho emperador ha sido motivo de controversia, incluso ahora que los recuerdos de la guerra empiezan a desvanecerse. ¿Cómo ha logrado sobrevivir la figura del emperador en la sociedad japonesa tras 2500 años de existencia? Las respuestas yacen en el pasado, cuando la mitología conectaba directamente al emperador con el nacimiento de Japón. Se le dio antepasados divinos y se le colocó, por tanto, a la cabeza de la iglesia sintoísta. La historia cuenta que los dioses Izanagi e Izanami crearon Japón al mojar sus espaldas en el océano. Las gotas posteriores formaron las islas. Izanagi se encontró con los dioses del trueno y para purificarse se bañó y creó dioses más pequeños con el agua. De su ojo izquierdo nació una diosa del sol, de su ojo derecho un dios de la luna y de su nariz un dios del océano. Aquellos tres dioses recibieron el control del universo. De estos dioses, fue la del sol, Amaterasu, quien más admiración provocó en la tierra del sol naciente. Cuenta la leyenda que un día discutió fervientemente con su hermano el dios del océano y se retiró después a una cueva para sumergirse en un mundo de oscuridad. Seis generaciones antes del emperador Jimmu, Amaterasu o Mikami brilló como el sol, de forma equitativa sobre todas las cosas. Cuando se escondió, los demás dioses celebraron una fiesta a las puertas de la cueva y atrajeron a Amaterasu hasta fuera con sus bailes. El sintoísmo es una religión que llama a Amaterasu para que salga de la cueva. El emperador Jimmu y todos los que reinaron después de él han celebrado festivales variados para hacerla salir a la luz. Se dice que el primer emperador de Japón, Jimmu, nació aquí, en el desfiladero de Takachio, descendiente directo de Amaterasu. En el sintoísmo, solo el emperador y sus descendientes directos pueden llevar a cabo los rituales más importantes, aquellos que se originan en la historia de Amaterasu y de cómo ella trajo la luz al mundo. Por eso el emperador era un ser divino y la cabeza visible del sintoísmo, un culto al animismo que no cuenta con escrituras o un dios único, sino que reza a la naturaleza y los antepasados y cree que los dioses viven en animales, rocas y ríos. Tras la Segunda Guerra Mundial, cambió la opinión general sobre el emperador Jimmu. Se retiró su presencia de los libros de texto. Sin embargo, el emperador actual es el número 125 en la historia. Y si todos tenemos antepasados, entonces, sin duda, ha tenido que existir un primer emperador. Claro que existió Jimmu. Y fue la primera figura real que unificó el país bajo un solo gobernante. Toda la idea del linaje imperial está rodeada de mitos y leyendas, sin duda alguna. Y erradicar toda la parte de mitología es muy complicado porque es precisamente el sistema imperial el que nos impide realizar excavaciones arqueológicas en las tumbas imperiales de antaño. Hay quien dice que quizá la familia real japonesa tenga origen coreano incluso. Pero si no logramos acceder a las tumbas imperiales, nunca llegaremos a entender la prehistoria de esta historia. Los emperadores que sucedieron a Jimmu estaban más asociados al budismo, a medida que empezó este a tomar forma en Japón.
Pero fue su asociación con los rituales del sintoísmo y sus supuestos orígenes divinos los que les aseguraron un papel destacado en la sociedad japonesa. Los emperadores reinaron en Japón hasta el siglo XII, cuando el país sucumbió a los guerreros shogunes, descendientes de clanes poderosos que gobernaron el país como monarcas de facto durante los 700 años que siguieron. En ocasiones, el emperador se veía obligado a esconderse. Durante el período Edo, muy poca gente sabía cosas sobre el emperador. La población de Kioto sí, pero en muchas otras zonas no sabían nada. No abandonó el palacio de Kioto, por eso nadie lo veía. Todo el mundo estaba al tanto de los shogunes, pero no del emperador. En Kioto, el emperador siguió estando al frente del sintoísmo, aunque fueran los militares quienes dominasen el país. El emperador sigue legitimando a los shogunes. De hecho, estos necesitan que el emperador los apruebe. Aunque quizá sea más bien de forma simbólica, pues el emperador no tiene ningún poder. No obstante, ir en contra de este o intentar simplemente desplazarlo como figura de poder provocaría rechazo. Fue un periodo brutal de la historia japonesa. Desde el siglo XIII hasta el XVI, Japón estuvo constantemente en guerra porque los clanes rivales luchaban por el control. En el siglo XIX, la hambruna y la desesperación económica asolaron el país. Ambas fueron el resultado de la mala administración del Shōgun Tokugawa y de la desconfianza de los demás países que aislaron a Japón del mercado internacional. En 1853, el comandante estadounidense Matthew Perry llegó a Japón amenazando con ir a la guerra si los shogunes no abrían relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos. A través del contacto con otros países imperiales que solían demandar ver al emperador japonés, los shogunes aprendieron la importancia de un monarca para los países extranjeros. Los contrarios a los shogunes derrocaron a Tokugawa y sus allegados y tuvieron que decidir posteriormente cómo iban a gobernar el país. Decidieron usar el emperador como símbolo, sabiendo que Japón siempre había estado gobernado por otras personas. No hay que ser la figura prominente para tener el control en tus manos. Quienes habían gobernado desde fuera del trono decidieron reinventar al emperador usando historias antiguas sobre sus orígenes divinos. Los académicos empezaron a estudiar la historia de la nación, leyendo el Kojiki, una especie de texto sagrado, y se dieron cuenta de lo importante que era el emperador. En 1867, Mutushito, presunto descendiente número 122 del emperador Jimmu, fue nombrado emperador Meiji. La corte imperial se trasladó de Kioto a Tokio y en solo unos años, Meiji era otro. Se había despojado de sus ropas sintoístas y había aceptado los trajes de sus compañeros occidentales. Para lograr un sentimiento de identidad nacional fuerte, y Japón lo necesita porque es un país que, en cierto modo, se parece a Italia y a Alemania, es necesario superar un proceso de unificación nacional. De ahí sale la identidad nacional, y la élite Meiji creía que esa identidad correspondía a la figura del emperador. La idea de que el emperador era divino descendía de Amaterasu y solo él podía llevar a cabo los rituales sintoístas empezaba a tomar fuerza otra vez. En 1869, solo un año después de llegar al trono, el emperador Meiji abrió el santuario Yasukuni.
Era el momento simbólico perfecto para ello en la historia de Japón. El santuario Yasukuni es importante porque está ligado a la identidad nacional. Porque es un santuario sintoísta en la capital imperial, Tokio, donde mucha de tu gente murió intentando restaurar tu imperio y tu honor. ¿En qué otro lugar se les podría honrar mejor? Bajo el mandato del emperador Meiji, Japón prosperó. Y a finales del siglo XIX los japoneses decidieron demostrar al mundo una confianza renovada y su potencia militar con la victoria sobre China en 1895, aunque en el horizonte aguardaba una victoria aún mayor. Entonces Japón se estableció como una gran potencia mundial y derrotó a Rusia en la guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905. Así que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Japón era una gran potencia bélica. Le había costado esfuerzo y sudor, y su apetito bélico no hizo más que crecer. China cedió Taiwán a Japón y se inició una era de expansión asiática en nombre del emperador japonés que duraría 50 años. Gracias al éxito militar, a principios del siglo XX, todo el país rendía culto a la figura del emperador. Sin embargo, en 1912, el emperador Meiji enfermó gravemente de cáncer. El 30 de julio, todo el país se sumió en la tristeza al anunciarse su muerte. Gracias a la propaganda y el fanfarroneo, Meiji y otras personas importantes tras el trono habían elevado la figura del emperador a alma espiritual de la nación e iniciado un imperio asiático. Lo que llevó inexorablemente a la Segunda Guerra Mundial y la controvertida actuación de su nieto Hirohito durante las guerras nacionalistas. Antes de morir, Meiji estableció la ley de sucesión imperial, que introducía la norma de primogenitura. Solo el primer hijo del emperador accedería al trono del crisantemo. Un impedimento real para las generaciones futuras que no concibiesen varón. Como Meiji solo tenía un hijo, la corte imperial no tuvo más remedio que coronar al príncipe Yoshihito como emperador Taisho. Su reinado duraría solo 14 años. Se dice que de pequeño contrajo meningitis, lo que le provocó daños cerebrales a medida que pasaban los años. Con el emperador Meiji tenías la sensación de que existía una figura importante, central, en el gobierno japonés. Una figura con amplia experiencia en los despachos, capaz de aconsejar en temas de importancia. Pero no ocurrió lo mismo durante el periodo Taisho. Aquel hombre era incapaz de responder a su cargo. En 1916, su comportamiento y la salud eran tan erráticos que los oficiales reales empezaron a pensar en su sucesión. Taisho nunca estaría a la altura de su padre. Salvo en una cosa, tuvo 4 hijos sanos. Al mayor de todos, Hirohito, lo prepararon para reinar. El emperador Taisho estaba débil y enfermo. Tenía una enfermedad mental. No podía gobernar correctamente. Era un peligro para el país. Y todos los políticos lo sabían. Su solución fue nombrar regente al príncipe Hirohito. Para él fue un curso intensivo. La corte imperial decidió llevarse al príncipe Hirohito por Europa para mostrar el futuro emperador a sus rivales de Occidente. Fue un viaje que cambiaría por completo las perspectivas del joven príncipe. A un joven impresionable que ha crecido en un entorno extremadamente protector en Japón, un viaje como ese a Europa occidental le abre los ojos inevitablemente.
Sin duda, y él lo mencionaría más adelante, aquel viaje fue decisivo a la hora de hacerse una visión del mundo y de establecer su función dentro del sistema político japonés. Hirohito también viajó alrededor de su propio país. Miles y miles de personas se sintieron de nuevo unidas gracias al príncipe. Todos gritaban Banzai al unísono. Como decimos aquí, el emperador y las masas eran uno. Así fue como nació la identidad nacional japonesa. En 1925, tras una larga enfermedad, el emperador Taisho falleció. Y el príncipe Hirohito ascendió formalmente al trono del crisantemo. Hirohito tomó el nombre de Showa, que significa paz ilustrada. Una terrible ironía, pues Japón entraría en el periodo más decadente en lo que a guerra se refiere de toda su historia. Las fuerzas militares japonesas iniciaron un periodo agresivo de expansión. Convirtieron Manchuria en una colonia hecha y derecha a partir de un simple protectorado y se trasladaron a China. Algunos historiadores creen que el emperador se vio impotente para detener esa expansión. Tras la era Meiji y su constitución, el emperador ya no tenía poder para involucrarse en asuntos políticos o militares, precisamente uno de los puntos más controvertidos hoy en día. El emperador Showa era ducho en asuntos internos y asuntos exteriores. Su política consistía en ir con cuidado en cuanto a la expansión en Manchuria y otros territorios. Incluso no le agradaba la idea en sí, como han demostrado testimonios más recientes. Pedía precaución, pero no era capaz de dar órdenes. Hay quienes creen que el primer ministro Toyo fue el responsable de llevar a Japón a la guerra. No cabe duda de que la impudicia fue un elemento clave dentro del régimen militar japonés a la hora de intentar expandir su imperio asiático. No había manera de controlarlos. El emperador debía acatar la Constitución y aceptar los consejos que se le daban. Así lo interpretaba él. Ahora sí se debería haber dejado que alguien más valiente y más independiente tomase las decisiones. No lo sé. Lo que sí sé es que él creía que su papel consistía en decir siempre que sí. En 1941, Japón abarcaba casi todo el sudeste asiático y aquel año terminó de la peor manera posible en Pearl Harbor. La cuestión es, ¿el emperador supo de o aprobó el ataque? Mucha gente dice que el emperador no era más que otra víctima del militarismo japonés, pero yo no lo veo así. Y la prueba está en cuando el ejército japonés tomó Singapur, un puerto de vital importancia en el sudeste asiático. Se le vio a lomos de un caballo blanco frente al Palacio Imperial, celebrando la victoria entre millones de personas. Se emocionó con lo de Singapur. No pudo olvidar aquella sensación y le entró sed de victorias. Pero su persistencia culminó con la rendición de Japón en 1945. La batalla de Midway supuso un giro brutal. Japón pasó a sufrir pérdidas importantes en varias batallas navales que terminaron en 1945 con la invasión de Japón por parte de las tropas estadounidenses.
Las dos bombas atómicas que cayeron sobre Nagasaki e Hiroshima pusieron fin a la era bélica de Japón. Desde mi punto de vista, el responsable de la guerra fue el emperador. Su persistencia sorprendió a todos, incluso con la derrota de Okinawa. El ejército decía que era imposible, pero él no cedió. Su madre lo dominaba. En 1945 ella seguía convencida de que ganarían. Su hijo, el emperador Showa, le tenía miedo y no se atrevía a contradecirla jamás. Sin duda, la situación era ya insostenible tras los bombardeos de Nagasaki e Hiroshima. A tal punto no sabían qué hacer. ¿Cómo iban aquellos generales, almirantes, consejeros a tomar una decisión? No podían tomar decisión alguna. Alguien tenía que hacerse responsable. ¿Quién se atreve? El 15 de agosto de 1945, Hirohito anunció a sus súbditos que las fuerzas japonesas se rendían. La guerra empezó en nombre de Hideki Toyo. No era responsabilidad del emperador, según los juicios de Tokio. Él mismo, Hideki Toyo, dijo que el emperador no había sido responsable. Yo soy el responsable, dijo, y aceptaré de buen grado mi ejecución. Hay una historia famosa sobre el discurso que emitió el emperador por radio aquel 15 de agosto. Dicen que la emisión no fue en directo, sino que estaba grabada del día anterior o incluso de antes. Sacaron la grabación de Palacio en una cesta con lencería femenina que iba a la lavandería. Al parecer, porque los militares rechazaban la idea de tener que rendirse. Al mando del general MacArthur, los estadounidenses ocuparon Japón y decidieron conservar al emperador como institución para que la gente se mantuviese unida. Y por increíble que parezca, le permitieron ser inmune a la prosecución. Mucha gente dice que el emperador era una víctima más del militarismo japonés, pero yo no lo creo. Él fue el primer delincuente o el primer criminal de guerra, el más importante durante la Segunda Guerra Mundial. Eso aparte de los 50 años de invasión a países asiático-pacíficos. El general MacArthur manda llamar a Hirohito para discutir ambos la futura organización de Japón y el papel de cada uno. Algunos dicen que él ya sabía que los estadounidenses le iban a perdonar la vida, otros que temía por ella. Sin duda, los estadounidenses tuvieron la oportunidad de deshacerse de la monarquía en 1945. No lo hicieron porque tenían buenas razones para ello. El general MacArthur creía que si Estados Unidos pretendía introducir reformas duraderas, lo mejor era contar con una herramienta legitimadora. Necesitaban al emperador, al igual que la gente de Meiji había necesitado al emperador Meiji en 1870. Hay heridas que todavía escuecen en Japón desde la Segunda Guerra Mundial. La decisión de garantizar inmunidad a Hirohito todavía resulta controvertida a día de hoy.
Es difícil imaginar otros países donde, 64 años después de haber finalizado la guerra, todavía haya detalles sin resolver. Y creo que uno de los motivos por los que todavía no se han resuelto esos problemas yace en el papel del emperador y en el hecho de que todavía nadie se haya hecho responsable de la guerra. Es un tema pendiente, pero lo han dejado pendiente a propósito. Si no reconoce públicamente que él llevó al país a la destrucción, a una guerra despiadada y tremendamente destructiva y sin sentido, ¿a dónde vas tú? ¿Qué podemos decir los demás? ¿Cómo se inicia esa conversación? No hay nada que dé pie a ello. Solo 7 personas fueron ejecutadas por haber liderado la ofensiva japonesa, entre ellas el primer ministro Hideki Toyo. Aquí vemos cómo le pegaron en la cabeza en un momento extraño, donde la guillotina salía en conversación durante el juicio. Pero, ¿fue realmente Toyo el culpable? Durante la guerra, varios pilotos kamikaze sacrificaron su vida por el emperador, y los soldados lucharon y murieron en nombre del emperador. Era nuestro deber como ciudadanos luchar por nuestro emperador y nuestro país. Tal y como dice el Kojiki, el emperador es un enviado del cielo. Los dioses lo trajeron a la tierra. Por eso luché por él. Y por eso lo defiendo de todo aquel que esté en su contra. En el que quizá fue el momento más importante de los 2500 años de la historia imperial, los estadounidenses convencieron a Hirohito para que renunciara a su divinidad y abrazara la democracia. El 1 de enero de 1946, una población estupefacta recibía la noticia de que su monarca era un simple humano y no un dios. Los principios del mito del emperador como hijo del cielo se borraron de la historia en un instante. El sistema imperial de Japón es único, en mi opinión, porque en toda la historia de la humanidad, solo Hirohito dijo públicamente: "Soy un ser humano". Creo que Estados Unidos se dio cuenta de que era lo que Japón necesitaba. Algo que redujese ese aura divina que rodeaba al emperador. Algo que ayudase a relativizar el nacionalismo que los llevó a la guerra. Hubo que partir de cero para reconstruir Japón, y las fuerzas estadounidenses que ocupaban el país crearon una constitución nueva en 1946 que se basaba en el emperador y una nueva legislatura. En el artículo 9 se establece que el país está en contra de las guerras. La Constitución de Japón renuncia a la guerra. Creo que es uno de los pocos países del mundo con una constitución semejante. Y ha mantenido esa idea, ese principio básico de no involucrarse en más guerras agresivas durante 64 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en mi opinión lo han logrado porque reconocieron que la guerra no solo no es buena, sino que había sido responsabilidad suya y que los daños son siempre incalculables, la devastación absoluta. Solo hay que ver cómo quedaron Asia y el resto del mundo. La Constitución prometía democracia y el emperador seguiría siendo el símbolo viviente de la nación, aunque sin poder alguno. No obstante, sí seguiría siendo la cabeza visible del sintoísmo. De joven, Hirohito se consideraba a sí mismo como un pájaro en una jaula dorada, por la rigidez con que controlaba a la familia real, la agencia de la Casa Imperial. De repente, empezó a disfrutar de cierta libertad, algo impensable antes de la guerra, aunque las apariciones públicas supusiesen todavía ciertas exigencias.
Fue emperador durante 43 años más, símbolo de la continuidad y de la nación, mientras sus súbditos se esforzaban por reconstruir el país. Entretanto, nadie abordaba el tema de la guerra, su participación y las responsabilidades. No hay un proceso de verdad y reconciliación en la época de la posguerra. No se aclaran los hechos. Todo se retrasa. La rabia empieza a filtrar y suceden cosas como la masacre de Nankín. Empezamos a oír historias sobre guerras químicas en China, historias sobre las mujeres de consuelo. Los crímenes de guerra en Japón y la falta de justicia para con las víctimas siguen siendo temas tan controvertidos como la participación de Hirohito en la guerra. Yo creo que lo mejor para la institución imperial habría sido que abdicase en el momento. Habría supuesto un proceso de limpieza y purificación para Japón. Aunque quizá temió por la supervivencia de la institución, podría ser que se viese la abdicación como una admisión de culpa demasiado grave y que más que verse como una culpa personal, se viese afectado el conjunto. Imagino que por eso no se atrevió. Prefirió no arriesgar una institución milenaria, aunque sigo pensando que hubiese sido lo mejor. Como Hirohito estaba infestado por el mal de la guerra, Japón tenía que mirar más allá de él y buscar un emperador para el futuro, el príncipe Akihito. Creció durante la guerra y, al igual que su padre, temió por su vida durante la invasión estadounidense. De ahí su faceta pacifista. Durante la posguerra, la familia real apenas se dejó ver, salvo por las visitas de Estado. Parece que les gustaba disfrutar a solas del Palacio Imperial de Tokio, de enormes jardines. Un oasis de calma en medio de una ciudad con 15 millones de habitantes. Hacia el final del reinado de Hirohito, tuvo lugar un acontecimiento único. Se cree que en 1978, en Yasukuni, se consagraron como dioses los principales criminales de guerra ejecutados durante los juicios de Tokio. El emperador no estaba de acuerdo con la gente que aprobó la consagración. Había establecido relaciones con Estados Unidos. Así que consagrar a la gente que ellos habían declarado culpable causó un gran conflicto interno en el emperador. Cuando los vecinos de Japón, más los Estados Unidos, se enteraron de lo ocurrido, el escándalo fue tal que Hirohito, que había peregrinado a Yasukuni todos los años desde niño, decidió no regresar jamás. En 1989, tras 67 años en el trono, Hirohito fallece y deja abiertas heridas de la Segunda Guerra Mundial, como su nivel de implicación en la misma. Su hijo, Akihito, accedió al trono en 1990, convirtiéndose en el emperador Heisei, quien lleva toda una vida predicando por la paz. Da la sensación de que Akihito cree que debe enmendar los errores y crímenes cometidos por su padre. Se ha esforzado muchísimo por viajar al extranjero, por convertirse en la cara pública de Japón, por mostrar remordimientos. No es que haya pedido disculpas por lo ocurrido, pero sí ha hablado del dolor que han sufrido muchos pueblos por culpa de la implicación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. En casa, los movimientos y el comportamiento del monarca siguen siendo, hasta cierto punto, controlados por la agencia de la Casa Imperial,
una institución gubernamental cuya función consiste en velar por la familia real. Y al igual que ocurrió anteriormente con su padre Hirohito, esta agencia limita la libertad del emperador Akihito. No es la agencia quien los restringe, es el país. Hay quien ve al emperador como un pájaro en una jaula de oro, un prisionero. Pero es el país, el gabinete, los medios de comunicación y el público quienes restringen su libertad. Sin embargo, la agencia de la Casa Imperial ha llegado a simbolizar una burocracia secreta y poco democrática, capaz de cualquier cosa por asegurar el linaje imperial de los varones. Como la nuera de Akihito no dio a luz a ningún varón que dé continuidad a la dinastía, la presión de la agencia de la Casa Imperial se le hizo insoportable a Masako. Ahora mismo, el futuro de la monarquía pende de un hilo. Naruhito estudió en Oxford y su esposa Masako en Harvard. Ambos disponían de muy poco tiempo para las tradiciones de la corte imperial. Tuvieron una niña, pero convertirla en emperatriz supondría romper la tradición del linaje masculino que se remonta hace 2500 años e iría en contra de la Constitución. Masako, que antes de casarse era una respetable diplomática, cayó en una grave depresión. En 2004, su marido afirmó públicamente que la depresión de su esposa venía causada por personas ajenas a su matrimonio. メディアからの子供をめぐるさまざまな要望に応えようと努力していた中で疲労が蓄積していったのではないかと思います。世継ぎ問題のプレッシャーもまたかかってきたことも大きかったと思います。世継ぎ問題についてはその重要性を十分認識していますので、周囲からプレッシャーがかかることなく静かに過ごせることを望んでおります。Es responsabilidad de la agencia de la Casa Imperial asegurar un heredero para el país. De lo contrario, no habría sucesor. Pero no sabría decir si el príncipe los estaba acusando de presionarlos demasiado o no. Cuando parecía obvio que Masako, en su estado, no concebiría varón, los políticos empezaron a debatir sobre si la hija podría acceder al trono o si de lo contrario estaría en peligro de extinción la línea imperial. Era la única oportunidad de que disponía el gobierno para intentarlo. Y lo hicieron. Pero entonces, las protestas no tardaron en llegar. Y la población se dividió en dos. Lo que le preocupó aún más al emperador. Cuando la princesa Kiko dio a luz a un niño, desaparecieron todos los problemas. Gracias al hermano de Naruhito, la crisis de la sucesión estaba ya resuelta, pero se rompería la regla de primogenitura establecida por el emperador Meiji si coronasen emperador al príncipe Hisahito. En mi opinión, es muy triste que los japoneses no hayan reformado la ley de sucesión imperial para que una princesa pueda convertirse en emperatriz. ¿Cuál es entonces el futuro del trono del crisantemo? ¿Está condenado a la extinción o seguirá siendo el símbolo de la nación? Es un tema que divide a la sociedad japonesa actual. Japón tiene que convertirse en república lo antes posible. Y no hablo de dentro de 100 años. Tiene que ser antes.
Porque el sistema de emperadores es muy peligroso. El papel del actual emperador y de la familia real es cada vez mayor. Cada vez más gente sabe de su importancia. La opinión de la gente sobre política y economía difiere, pero tiene que haber algo que los mantenga unidos. Y ese elemento de unión es, para muchos, el emperador, como símbolo de una nación unida. Hoy en día, la institución imperial parece más bien anacrónica. No se puede decir que sea especialmente relevante para la vida diaria de los japoneses. Pero ahí sigue como símbolo de continuidad. El sistema imperial se asegura su propia supervivencia a base de adaptarse y evolucionar, pero también asegura la supervivencia de quienes usan ese sistema imperial. Esas personas quieren cambiar la institución para que no resulte anacrónica. Es la posición de jefe del sintoísmo lo que da al emperador ese lugar único en la sociedad, similar al del Papa en los países católicos. Y quizás sea lo que salve la vida de la institución, pues mientras el sintoísmo siga siendo la religión nacional, el emperador tendrá una función que cumplir. El sintoísmo estatal no es una religión, sino una secta. El sintoísmo y Yasukuni forman parte de una secta. ¿Y el emperador? Pues el emperador es el jefe de una secta. Creo que es un asunto que afecta a todas las monarquías. ¿Cómo encaja la realeza en la vida moderna? ¿En los conceptos modernos? Cuestionar al emperador es cuestionar a Japón, lo que significa ser japonés. No podemos tratar al emperador por separado. ¿Hacia dónde va el país? El emperador forma parte de esa pregunta. El emperador de la monarquía más antigua del mundo se ha convertido en algo más que un símbolo. Es un símbolo de la nación, pero también del pasado. De un pasado que constituye el alma de Japón. En los últimos tiempos, los nacionalistas se han apropiado de la figura del emperador para recordar la historia de su país antes de la rendición. Pero han cambiado tantas cosas desde aquel 1945 que Japón ya no puede volver atrás. La figura del emperador como jefe espiritual de los japoneses parece estar, de momento, a salvo.